Buenas tardes, mis queridos hermanos. Me siento muy feliz de poder estar compartiendo esta tarde con ustedes y dándole gracias a Dios porque creo que Él nos está abriendo una hermosa y gran oportunidad para estar delante de Él y prepararnos para lo que viene. Lo que viene es muy grande, tanto en el aspecto positivo de parte de Dios, es muy grande, y tanto el aspecto negativo también es terrible y grande. Así que para ambas cosas tenemos que estar preparados. Bendito sea el nombre del Señor, que no nos dejará solos. Él estará con nosotros y gracias a Él por su santa presencia. Quisiera que empezáramos a alabar esta tarde al Señor. Sin antes, déjenme leer una nota que tengo aquí que dice: las misericordias, Salmo 89, 1 al 4 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Quisiera que recordaras esta nota porque esto no solamente es para David, sino también para cada uno de nosotros y de nuestras familias, si nosotros nos colocamos en el programa de su corazón, en el programa de la herencia, en el programa del pacto, en el programa de la ley, en el programa de la esperanza de Israel, que es Cristo Jesús. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Y esto es muy importante, el culto familiar. Esta tarde vamos a descubrir que es algo gloriosísimo, es de infinita relevancia. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Para siempre confirmaré tu descendencia. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová? Vamos a alabar al Señor cantando las estrofas del himno número 1.
hace daño también? No, nada más que no sé por qué razón saltó. Bueno, vamos a cantar el himno número 10, por favor. Esta tarde tendremos una tarde muy especial, muy especial. Y vamos a hablar un poquito acerca de la expiación, Y ya voy a explicar un poquito este detalle y creo que será muy hermoso poder entender en palabras simples y sencillas de qué se trata todo esto. Vamos a cantar el himno número 13, por favor. Alabar al Señor es el privilegio más grande que podemos tener. Al Dios invisible, al Rey inmortal, en altura, en
parece si cantamos el 76? Dice el Salmo, y lo dice de una manera muy hermosa: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Y si tú piensas ir al cielo y no tienes interés en alabar al Señor ahora, obviamente no vas a poder estar allá, porque lo que vamos a hacer perpetuamente por millones de generaciones será alabar el nombre de aquel que dio su vida y lo dio todo para rescatarnos. Las misericordias del Señor alabaré mientras viva. Vamos a cantar el libro número 75, por favor. Con gozo, con alegría, con emoción. Si te puedes imaginar ese momento glorioso. Nosotros decimos hoy que Él es grande y lo es.
Nosotros decimos que Él es poderoso y lo es. Pero nosotros no tenemos ni la más mínima idea de su grandeza, de su majestad y de su poder. Pero cuando estemos frente a frente y veamos esa infinita grandeza, esa infinita majestad, ese infinito poder, eso será único y especial. Y nuestras voces no cesarán de alabar y de exaltar el nombre del único Dios. No hay otro como Él. Vamos a doblar las rodillas para pedir su bendición sobre este momento. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque nos permites el privilegio de vivir este día. Cada día que pasa, cada minuto que transcurre, nos acerca cada vez más al conflicto, a la pena, al dolor. Y eso es lo que pueden ver nuestros ojos, pero también nos acerca al triunfo, al glorioso triunfo, a ese escenario infinito y hermoso que no se acabará nunca, donde podremos estar contigo por toda la eternidad. Permite, Señor, que nuestro pobre cuerpo, nuestros pobres ojos, no se estanquen en la pena, en la persecución o en el dolor, sino que puedan ver más allá. Y como decía Moisés que tuvo que padecer tanto desde el comienzo de su vida hasta el final de sus días, y la verdad es que tuvo que sufrir no solamente de parte de los enemigos, sino del propio pueblo, pero se mantuvo en una forma sostenida maravillosamente, como viendo al invisible. Ayúdanos, Señor, a entender esta frase y ayúdanos a manejar nuestra vida sostenidos por ese poderoso ser que, aunque no lo vemos, está. Aunque no sentimos su presencia, existe. Ayúdanos a ver a esa gloriosa persona que vive a nuestro lado y que nos sostiene paso a paso hasta que lleguemos, y lo que ahora que parece invisible lo podamos ver tal cual es, en la magnitud de su grandeza, de su majestad, de su gloria y de su poder. Alabado sea tu nombre. Acompáñanos en este momento, lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta tarde estamos llegando ya al final del año. Y es interesante que tú vas a cualquier iglesia y todos los predicadores aprovechan el tiempo, y hacen bien, en presentar mensajes de buenas y nuevas resoluciones. Leer el año bíblico, quizás leer el don de profecía, orar más, ayunar más, buscar al Señor con todo el corazón. Eso es correcto, está bien. Desafortunadamente muchos de esos proyectos se terminan el 15 de enero y no llegamos a veces ni a terminar el libro de Génesis en nuestro año bíblico. Pero ojalá que este año, si tú te propones una iniciativa de estas, concluirla y sacarle partido, y que este año no solamente sea hermoso, sino fructífero para la gloria de Dios. En esta tarde, como pueblo de Dios, nos estamos acercando velozmente a un juicio final, a un juicio que el ángel de Apocalipsis lo llama el Evangelio Eterno. Y tú conoces lo que dice allí. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para proclamarlo a todas las naciones, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo con una poderosa voz:
3 cosas. Temed a Dios. Dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y cuál es la tercera cosa? La tercera cosa es adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Déjame poner las 3 cosas en una perspectiva clara. Primero, aprende a temer. El mundo ha olvidado el temor a Dios. Temed a Dios. Temed a Dios. Hemos leído muchas veces los versículos de Isaías, el capítulo 33, que dice aquí, en el capítulo 33, déjenme decirles que estoy muy contento con mis ojos. Los médicos, gracias a Dios, han hecho un trabajo especial y ahora puedo ver de lejos muy bien. Solamente faltan unos ajustes para que yo pueda tener mi vista completa. Ahora mismo estoy en un proceso paulatino con relación al asunto de ver de cerca. En el capítulo 33 de Isaías dice, el versículo 6, reinarán en tus tiempos la sabiduría, la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. ¿Cuál va a ser el tesoro de los escogidos en esos últimos días? El temor de Jehová. Muy bien. Temed a Dios. Ese va a ser nuestro gran tesoro, porque la hora de su juicio llegó. Y todos, sin excepción, vamos a estar frente a ese terrible juicio. Pero el punto es el asunto por el cual vamos a estar allí, que será definir quién es ese evangelio eterno, ese poder creador y sustentador, que dice allí, por lo tanto, adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay allí. ¿En qué consiste el juicio? ¿En qué consiste el juicio? En adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Adorar, 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 que lo hemos mencionado más de una vez aquí. Adorar es obedecer. Obediencia completa, una obediencia total. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver con el tema de esta tarde? Bueno, el tema de esta tarde es aprender a temer a Dios, porque vamos a estar ante un juicio. Y el juicio es un concepto de adoración, un concepto de obediencia. Y en el servicio del santuario había un evento cada año que se llamaba el Día de la Expiación. El Día de la Expiación. Y muchos de nosotros no entendemos el texto de Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Porque no entendemos el programa de expiación en el santuario. Y como el asunto de la expiación de cada año en el que el sacerdote entraba por única vez al Santísimo, requería una preparación específica, una preparación única, una preparación exhaustiva. Entonces, como que eso no nos gusta mucho y preferimos esquivar. Sin embargo, esta tarde yo quiero dejarte en la mente esto. ¿Cómo ves tú el servicio de la expiación? 1. ¿Y cómo ve Dios el servicio de la expiación?
nosotros lo vemos como un evento terrible, lo vemos como un momento difícil, lo vemos como una circunstancia peligrosísima. Y quizás de alguna manera no nos gusta. Pero déjame decirte algo. ¿Cómo lo ve Dios? Y pon mucha atención, porque esto que te voy a decir en este momento es algo que quizás no has oído. Si hay algún momento alegre, hermoso, bonito, festivo en el corazón del Padre, es en el día de la expiación. Escucha esto. ¿Qué cosa dije? Que si hay un momento hermoso, lindo, bonito, festivo, alegre, que le provoca un gozo maravilloso, es el día de la expiación. ¿Por qué? Pon atención. Para nosotros es un momento de tribulación, pero para el Señor es el momento más hermoso, y te voy a decir por qué. Una de las circunstancias más tristes del corazón del Padre es no tener acceso al corazón de sus hijos. ¿Qué están haciendo sus hijos en este momento? La mayoría planeando la fiesta de la noche. Esta mañana en la iglesia saludé a una persona y le dije, hola, ¿cómo les va de tamales? Él pensó que yo le iba a decir, ahora, ¿cómo les va de Navidades o de Nochebuena o de fiestas de fin de año? No, les dije, ¿cómo les va de tamales? Y se rieron porque ellos estaban comprometidos con muchos de sus tamales. Muy bien. Nosotros en este momento, ¿dónde estamos? Estamos lejos del alcance de la mano del corazón del Padre. Si hay algo doloroso para un padre, para una madre, es estar separado de su hijo, es estar lejos de su hijo. ¿Y por qué decía que la expiación es el momento más hermoso, más bonito, más feliz, más alegre para el corazón del Padre? Porque es cuando sus hijos se pueden acercar lo más hasta Él. Y ese momento cuando sus hijos se acercan es cuando Él los puede tener a su lado, es cuando los puede tener bien cerca, es cuando el corazón del Padre se emociona tanto, cuando sus hijos se acercan de verdad, es cuando el corazón del Padre es feliz. No sé si me estás entendiendo, pero el día de la expiación para nosotros es un día de dificultades o de tribulación, de confesión, de humillación, de quebrantamiento, pero para el Padre es uno de los momentos más bellos, más hermosos, porque es cuando sus hijos se acercan lo más hasta el trono de la gracia. Hay un versículo que tú conoces muy bien, que lo hemos repetido muchas veces, que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, que dice así, Segunda de Crónicas capítulo 7, dice aquí en el capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo felizmente oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y entonces añade, fíjate la nota festiva, porque esto no es una nota triste la que sigue. Ahora estarán abiertos mis ojos. Ahora estarán atentos mis oídos a la oración en este lugar,
porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Pero ¿cuándo va a estar? Hay un compromiso para que su presencia esté en este lindo y hermoso lugar. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando a nosotros nos cuesta humillarnos, es el momento más hermoso, cuando nuestro Padre... Tuve la oportunidad de acompañar a un papá en X lugar de este gran país. Su hijo mató a otro muchacho. No voy a dar los detalles del caso. Había una posibilidad de conseguir la libertad, una posibilidad distante, pero implicaba mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo. Y yo lo acompañé a la cárcel. No se habían visto por la violencia con que había sucedido todo esto. Y cuando llegamos a la cárcel, ese muchacho lo que quería ver eran los ojos de su padre. ¿Cómo eran los ojos de su padre? Airados, molestos, enojados. En la mirada del muchacho había una inquietud especial. No había altanería, no había arrogancia, no había orgullo, no había violencia. Había súplica. Había un anhelante deseo de abrazar a su padre. No se podía. Y cuando el muchacho vio los ojos amorosos de su padre, que con los ojos le decía a través de esas enormes barras y el cristal: yo te voy a sacar de aquí, ese muchacho bajó la mirada y con lágrimas se dobló y cayó de rodillas. Te voy a decir una cosa. Ese padre había tenido dificultades con su hijo. No te quiero ver de cerca, le decía a su hijo. No te quiero ver aquí, no me interrumpas, dame mi privacidad, déjame vivir mi vida. Ahora, con la mirada, con la actitud de ese muchacho, en la búsqueda desesperada de ayuda, nunca su padre lo sintió tan cerca. Y su padre lloraba. Lloraba no de ver al hijo arrepentido y lastimado. Lloraba porque ahora sentía que su hijo estaba muy cerca de su corazón. Y era hora. Si algún día se iban a abrir esos ojos y esos oídos y ese corazón para hacer algo por ese muchacho, era ahora. Y a eso se le llama redención. Y de eso quiero hablar un poquito esta tarde, querido. En el libro de Patriarcas y Profetas hay un capítulo que se llama el tabernáculo y sus servicios. El santuario, querido, el santuario tenía un fin. No voy a explicarte mucho
para no perder tiempo en palabras hebreas, griegas, arameas. Solo quiero decirte que Dios sacó al pueblo de la esclavitud egipcia de 430 años con el propósito de que vinieran al desierto. Y entonces Dios le dice a Moisés, la prueba de que yo te estoy mandando es de que yo quiero que me traigas a ese pueblo y que ellos suban al monte y en este monte me adoraréis. ¿Cuál era el propósito? De traerlo al monte. Pero fíjate bien, ese pueblo nunca subió al monte. Nunca subió al monte. Nunca quiso subir al monte. Cuando ese monte se llenó de la gloriosa presencia de Dios, en medio de truenos, en medio de voces poderosas, en medio de relámpagos y de un humo pavoroso, oscuro, negro, terrible, y un fuego que llegaba más allá de los cielos, la Biblia dice que el pueblo, en lugar de decir, este es el Dios, no teníamos por qué tener miedo a los egipcios. En lugar de entender que era su Dios, ellos tuvieron miedo y huyeron. Y ¿sabes qué? Nadie subió al monte. Y cuando Dios se dio cuenta que no podía cambiar el corazón, ese corazón egipcio, porque ese corazón estaba acostumbrado a adorar a dioses impotentes. No podían entender a ese único Dios extraordinario y poderoso que demanda y que habilita para que nosotros podamos ser uno con Él. Ese pueblo nunca subió al monte, nunca subió al monte, se quedó allá abajo. Y cuando Dios se dio cuenta que ese pueblo nunca subiría al monte, en su dolor, le dijo a Moisés, ¿sabes una cosa? Hazme un santuario, hazme un tabernáculo y habitaré en medio de vosotros. Ya que ellos no quieren subir a mí, ya que ellos no quieren vivir conmigo, hazme un santuario, hazme una casita donde están ellos, para que ya que no puedo ser el Dios de ellos, ya que ellos no pueden subir hasta donde yo estoy, entonces yo voy a descender para ser un vecinito de ellos. Y esto a mí particularmente me duele mucho, porque el amor del Señor es tan grande. Es tan grande, tan grande, tan grande. El Señor deseaba que su pueblo todo subiera al monte. Hoy, ahora mismo, Dios espera que nosotros subamos al monte. Abraham subió al monte, Isaac subió al monte, Jacob subió al monte, Moisés subió al monte, Elías subió al monte, Juan el Bautista subió al monte, Jesús subió al monte. Todos los que son distinguidos con la presencia de Dios y quieren ser uno con Dios tienen que subir al monte. Pero la mayoría del pueblo de Israel se quedó acá abajo en el desierto, gozando y pensando cómo volver a Egipto. Ese era su sueño. No les importaba estar en el monte. Y entonces Dios dijo, ya que ellos no quieren venir conmigo al monte, hazme un santuario y habitaré en medio de ellos. Ya que no puedo ser parte de ellos, bueno, déjame aunque sea ser un vecino de ellos. Y dice en el capítulo 25, 1 en adelante, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y dice el versículo, ¿en qué consistiría esta ofrenda? Bueno, me van a traer plata, oro, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod
Y dice aquí, conforme a todo lo que yo te muestre, le dio un plano perfecto. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca, dice el 8, y harán un santuario para mí. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dice aquí, harán también el 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás también una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, unas varas, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, que eran las dos tablas de la santa ley, y harás un propiciatorio de oro. Harás un propiciatorio de oro, que era la tapa, ¿se acuerdan? Cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Las 2 tablas de la ley estarían dentro del arca y encima de la ley estaría el propiciatorio con los 2 querubines, uno a un extremo y el otro a otro extremo. Eso sería el propiciatorio, donde estaría la santa Shekinah. Dice aquí, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, continúa aquí, pero no vamos a leer esto. Quisiera pasar al libro de Patriarcas y Profetas. Déjenme, por favor, cuando tengan oportunidad, me gustaría que lean este capítulo que se llama, está en la página 356, capítulo 30, que se llama El tabernáculo y sus servicios. Dios le pidió a Moisés que hiciera un santuario conforme a un modelo específico que le fue mostrado en el monte. En el cielo hay un modelo, hay un patrón modelo similar a este, por supuesto, con características gigantescas, gloriosas, pero en relación a este patrón debía hacerse el santuario aquí en la tierra. La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del Altísimo. Mientras se llevaba a cabo la construcción del santuario, el pueblo, fuesen ancianos, jóvenes, adultos, mujeres o niños, continuaron trayendo sus ofrendas hasta que los encargados de la obra vieron que ya tenían lo suficiente y aún más de lo que podían usar. Hoy, déjame decirte algo, muchas iglesias están endeudadas. Otras usan recursos muy corrientes, muy satánicamente egoístas, para juntar para la iglesia
hacemos tamales, hacemos una fiesta para juntar fondos. En lugar de que brote la ofrenda de nuestro corazón, de las bendiciones que Dios nos ha dado, tenemos que ir a hacer recursos mundanos y terrenos. Dice aquí, en esta cita, mujeres y niños tenían que traer sus ofrendas y los trajeron hasta que los encargados de la obra vieron que ya tenían lo suficiente y aún más de lo que podrían usar. Y Moisés hizo proclamar por todo el campamento: ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así fue el pueblo impedido de ofrecer. Qué lindo sería. Yo he estado observando proyectos de construcción aquí y allá. Y los hermanos piden aquí, piden allá, y le piden a la gente que tiene, que no es de sus iglesias. Pero ellos amarran sus corazones. Nosotros estamos envueltos en una costra de egoísmo. Y celebramos cuando alguien da, pero no podemos hacer una celebración personal porque nosotros no damos, cerramos el corazón. Y como el joven rico, preferimos guardar la bolsa e irnos por allí separados de Cristo Jesús. Qué triste es que hoy los más egoístas somos los beneficiados de la presencia del Señor, que obviamente no vendrá. Aquí dice: la casa que se construye para Dios no debe quedar endeudada, pues con ello Dios sería deshonrado. Debiera darse voluntariamente una cantidad suficiente para llevar a cabo la obra. Y tú sabías que todas las iglesias tienen suficiente dinero en la bolsa de los creyentes, en la bolsa de los miembros. Y si cada una de esas bolsas se desalojara, si cada uno de sus corazones se despojara, la iglesia tendría más recursos y más recursos para dar, y también bendiciones para tener en casa. Muy bien, déjenme explicar un poquito el santuario. Déjame hacerlo rápidamente, porque quiero llegar, acuérdate, a el día de la expiación. No voy a hablar de todas las fiestas, no voy a hablar de todos los detalles, solamente quiero decirte qué cosa es esto de la expiación. Y quisiera definir una palabra. Cada vez que de aquí en adelante usemos la palabra expiación, tú completa y di: el gran día de la expiación. ¿Cómo vamos a decir? El gran día de la expiación. A ver, fuerte. ¿Cómo vamos a decir? El gran día de la expiación. Hermanos, no hay cosa más hermosa y gloriosa y beneficiosa para nosotros que el gran día de la expiación. El gran día de la expiación no es un día para temer. El gran día de la expiación es un día para celebrar. Acuérdate que el gran día de la expiación es un día cuando el corazón del hombre está más cerca del Padre. Bien, el edificio, el santuario, se dividía en dos secciones mediante una bella y rica cortina, suspendida de columnas doradas, y una cortina semejante a la anterior cerraba la entrada de la primera sección. Tanto estos velos como la cubierta interior que formaba el techo eran de los más magníficos colores: azul, púrpura, escarlata, bellamente combinados, y tenían recamados con hilos de oro y plata, querubines que representaban la hueste de los ángeles asociados en la obra del santuario celestial, y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios en la tierra. Esto era simplemente maravilloso. Cuando Dios elabora un programa para sanarte, para curarte, para bendecirte, siempre lo hace de una forma donde su corazón está primero. Y su corazón siempre busca tu más grande bienestar. El santo tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado atrio, rodeado por cortinas de lino fino que colgaban de columnas de metal. No sé si alcanzas a ver algo como esto. ¿Se alcanza a ver? Sí. Esto sería
el atrio. Y aquí está lo que sería los dos departamentos. El santuario dividido en dos. Ahora mismo te lo voy a leer. Estaba colocado en un espacio abierto llamado atrio, rodeado por cortinas de lino fino que colgaban de columnas de metal. La entrada a este recinto se hallaba en el extremo oriental. Estaba cerrada con cortinas de riquísima tela hermosamente trabajadas, aunque inferiores a las del santuario, como estas cortinas del atrio eran solo de la mitad de la altura de las paredes del tabernáculo. El edificio podía verse perfectamente desde afuera. En el atrio y cerca de la entrada se hallaba el altar de bronce. ¿Qué cosa se hallaba a la entrada? El altar de bronce. ¿Qué cosa era esto? El altar de bronce, el altar del holocausto. En este altar se consumían todos los sacrificios que debían ofrecerse por fuego al Señor, y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria. Entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente, también de metal. Acuérdense, a la entrada estaba, ¿qué cosa? El altar de bronce, el altar del holocausto, y más adelantito, entre la puerta del tabernáculo estaba la fuente, también de metal. Había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. En el primer departamento o lugar santo estaban la mesa para el pan de la proposición, 1. ¿Qué cosas estaban en el primer departamento? La mesa para el pan de la proposición, 1. 2, el candelero o la lámpara. Y 3, el altar del incienso. La mesa del pan de la proposición estaba hacia el norte. ¿Hacia qué lado? Y así como su cornisa decorada estaba revestida de oro puro, sobre esta mesa los sacerdotes debían poner cada sábado 12 panes arreglados en 2 pilas y rociados con incienso. Por ser santos, los panes que se quitaban debían ser comidos por los sacerdotes. Al sur estaba el candelero de 7 brazos con sus 7 lámparas. Sus brazos estaban decorados con flores exquisitamente labradas y parecidas a lirios. El conjunto estaba hecho de una pieza sólida de oro. Como no había ventanas en el tabernáculo, las lámparas nunca se extinguían todas al mismo tiempo, sino que ardían día y noche. Y ahora, exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del Santísimo, aquí, exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del Santísimo y de la inmediata presencia de Dios, estaba el altar de oro del incienso. Acá la mesa de los panes, de este lado el candelero, aquí de este lado el altar del incienso. El altar del incienso. Sobre este altar el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Y es importante, por favor, pon atención a esto. Sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación, y el gran día de la expiación era rociado con sangre. Acuérdate, el gran día de la expiación. Aquí lo dice. Y yo quisiera que nosotros habláramos de ese día de la expiación como el gran día de la expiación. El fuego que estaba sobre este altar fue encendido por Dios mismo. Que no se te olvide. ¿Por quién fue encendido este fuego? Por Dios mismo. Cuando este fuego desapareció, también entiende esto. La presencia de Dios fue retirada de este maravilloso santuario. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que la presencia del Señor se retiró cuando los hijos de Elí cometían acciones
groseras y tristes en el santuario, en fornicación, en adulterio grosero, insolente, dando rienda suelta a sus apetitos. El arca del pacto fue tomada y la presencia del Señor se retiró. El Señor se molestó tanto que Dios le dice a Samuel: si tú supieras lo que yo voy a hacer ahora con la casa de Elí. La casa de Elí no tiene perdón ni con sacrificios ni con ofrendas. No hay nada que se pueda hacer por la casa de Elí. La casa de Elí había hecho un trabajo tan horrible. Ok. Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo. Ya dibujamos la primera parte. Ahora vamos del otro lado del velo, está el lugar santísimo, que era el centro del servicio de expiación e intercesión y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. En este departamento estaba el arca. Por favor, subraya esta frase. Subraya esta frase como si fuera un libro en tu corazón. En este lugar, el lugar santísimo, que era el centro del servicio de expiación e intercesión, y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. Nosotros, para poder unir nuestra vida con el cielo, necesitamos pasar por el lugar santísimo, en cuyo centro está la santa ley de Dios. No te asustes, porque tan pronto mencionamos la santa ley de Dios, dices no podemos obedecer, pero inmediatamente ahí también está el propiciatorio. El propiciatorio. Dice en Salmos, déjame leer ese versículo porque es muy importante que lo leamos. En el libro de Salmos 80, a ver si lo logro encontrar ahora. 85. Sí, 10. 85, 10. 85, 10. Dice aquí, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¡Qué maravilloso! Cada vez que nosotros mencionamos que tenemos que guardar la ley y que la tenemos que guardar, y de paso, por la sangre de Cristo Jesús, podemos guardarla. Viene el enemigo a decirnos, y los que están en la iglesia que son súbditos de Satanás, vienen para decirnos que la ley de Dios no se puede guardar. Pero aquí, cuando tú pasas por el lugar santísimo, tú te vas a dar cuenta cómo la justicia y la verdad se besan y se toman de la mano para hacer una propiciación especial para que tú puedas pasar por ese lugar que conecta la tierra con el cielo. Muy bien. Escucha esto que es muy hermoso. En el repositorio de las tablas de piedra en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos, allí estaba este propiciatorio. Por consiguiente se lo llamaba el arca del testamento de Dios o arca de la alianza, pues que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. La cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio. Estaba hecha de una sola pieza de oro y encima tenía 2 querubines de oro, uno en cada extremo, una ala de cada ángel se extendía hacia arriba y mientras la otra permanecía plegada sobre el cuerpo, en señal de reverencia y humildad. Fíjate bien, 2 cosas que tenemos que tener para estar delante de la santa ley: reverencia y humildad. La posición de los querubines con la cara vuelta el uno hacia el otro y mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca
representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de redención. Hermanos, nosotros podríamos guardar la santa ley de Dios en una forma más dulce, más santa, más fácil, si nosotros pudiéramos tener esta actitud, reverencia y humildad. Dice aquí, ellos miraban reverentemente hacia abajo, sobre el arca, representando la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de redención. Todo el cielo mira la santa ley de Dios con una reverencia especial. Nosotros hacemos bromas de la santa ley, nos burlamos, decimos que no se puede guardar, y así seguimos las iniciativas de Satanás, que fue el primer rebelde en el cielo. Y todos los que dicen que no se puede guardar son seguidores de Satanás. Todos los que dicen que no se puede guardar la ley son seguidores de Satanás, que fue el primer rebelde en el cielo. Dice en el capítulo del Deseo de todas las gentes, en el Sermón del Monte, dice, aceptarlos en el cielo sería poner en riesgo todo el universo. Ninguno que quebranta un solo mandamiento de la ley de Dios será aceptado en el reino de los cielos. Nosotros debiéramos tener la delicadeza de mirar con reverencia, con respeto, con humildad los mandamientos de Dios. Si nosotros pudiéramos enseñarle esto a nuestros niños, a nuestros hijos. Encima del propiciatorio estaba la Shekinah o Shekinah, o manifestación de la presencia divina. Y desde el medio de los querubines Dios daba a conocer su voluntad. Estaba la caja, dentro de la caja estaban los 10 mandamientos. Entonces la tapa se le llama el propiciatorio, y entonces de un lado y de otro lado estaban los 2 querubines, uno con un ala hacia abajo y el otro con un ala hacia abajo, y otro de esta manera, más o menos así, y mirando con humildad, respeto y reverencia la santa ley de Dios, para indicar el respeto y la reverencia con la cual nosotros tenemos que mirar, y cómo la hueste angélica mira la ley de Dios en su interés con el plan de la redención. Bueno, en esa tabla, vamos a llamarlo así, que es el propiciatorio, la propiciación, propiciar, dar, conceder algo. La ley te mata. Pero Cristo te salva. Pero sin ley no hay Cristo. ¿Por qué? Ese es el problema que está pasando. Hoy hemos eliminado la ley, entonces Cristo es nuestro amigocho, nuestro pana, dijeran los venezolanos, y no lo respetamos, y en sus narices cometemos los más graves pecados. Pero cuando tú te enfrentas a esa santa y poderosa ley, ¿y sabes cómo es ese lugar, ese sitio tan especial? Déjame leértelo para que entiendas. ¿Sabes qué? Nosotros nunca vamos a ser salvados por la sangre de Jesús mientras no entendamos la grandeza de la ley. Dice aquí, la ley de Dios estaba guardada como reliquia. Estoy leyendo la página 361 ahora. Estoy leyendo el tabernáculo y sus servicios del libro Patriarcas y Profetas. Dice aquí, la ley de Dios, guardada como reliquia dentro del arca, era la gran regla de la rectitud y del juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor. Escúchame. No hay un solo hombre o mujer que no hayan violado esa ley. ¿Y qué cosa determina la ley? La muerte del transgresor. Pero no te asustes, porque Satanás te detiene hasta aquí y mejor te levantas y te vas. Eso es lo que hace la mayoría de los perdedores
de la sangre de Cristo Jesús. Esa ley determinaba la muerte del transgresor. Pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. ¿Cómo llegaba el transgresor hasta allí? Como reo de muerte. Todo aquel que viola la ley de Dios peca. ¿Qué cosa es pecado? Transgresión de qué cosa? De la ley. Y el que viola la ley, ¿qué cosa merece? La muerte. La pena de muerte. ¿Y muerte? Eterna. Pero, entonces, ¿cómo nos vamos a salvar? ¿Vamos a tirar la ley a un lado? No, no se puede. No se puede porque la ley de Dios es el principio eterno que garantiza el orden de existencia del universo y del reino de Dios en el cielo. La ley de Dios, las leyes de Dios son básicas, elementales y eternas. Y esas son las que garantizan la armonía y la gloria del cielo. Esa ley determinaba la muerte del transgresor. Pero encima de la ley estaba el propiciatorio donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual en virtud de la expiación se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así en la obra de Cristo en favor de nuestra redención simbolizaba, así en la obra de Cristo en favor de nuestra redención simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. No hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario. Escucha esto. ¿Quieres tener una idea de lo que es el lugar santo allá en el cielo? No podemos ponerlo con palabras. Yo creo que Elena de Hoy tampoco puede, pero para que tengas una idea, describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario con sus paredes doradas que reflejaban la luz de los candeleros de oro, los brillantes colores de las cortinas ricamente bordadas con sus relucientes ángeles, la mesa y el altar del incienso refulgentes de oro y más allá del segundo velo el arca sagrada con sus querubines místicos y sobre ella la santa Shekinah, que era el fulgor de la presencia de Dios, manifestación visible, la santa Shekinah, manifestación visible de la presencia de Jehová. ¿Cómo era la presencia de Jehová? Los candeleros, la luz del oro y del candelero palidecían ante la gloriosa presencia de Dios. ¿Se acuerdan cómo se estremecía el Sinaí ante la llegada de Dios ante el pueblo? Allí estaba la santa Shekinah, manifestación visible de la presencia de Jehová, pero todo esto era apenas un pálido reflejo de la gloria del templo de Dios en el cielo, que es el gran centro de la obra que se hace en favor de la redención del hombre. Se necesitó alrededor de medio año para construir el tabernáculo. Cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores, comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y con los instructores que había recibido de Dios. Mientras contemplaban la escena, con anhelante interés las multitudes de Israel se agolparon para ver el sagrado edificio y mientras contemplaban la escena con reverente satisfacción, la columna de nube descendió sobre el santuario y lo envolvió y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Hubo una revelación de la majestad divina y por un momento ni siquiera Moisés pudo entrar. Con profunda emoción el pueblo vio la señal de que la obra de sus manos era aceptada. No hubo demostraciones de regocijo en alta voz. Una solemne reverencia se apoderó de todos, pero la alegría de sus corazones se manifestó en lágrimas de felicidad y susurraron fervientes palabras de gratitud porque Dios había condescendido a morar con ellos. Déjame decirte algo aquí muy importante. Cuando nosotros hacemos una celebración a Dios, hacemos una escandalosa musicalización
y un grosero escándalo, porque pensamos que eso es lo que tenemos que hacer para honrar a Dios. Pero fíjense que cuando el pueblo de Israel vio que la presencia de Dios había coronado la obra que ellos habían hecho, cómo ellos se manifestaron, con gritos desesperados, con música desordenada. Fíjate cómo dice aquí, con profunda emoción el pueblo vio la señal de que la obra de sus manos era aceptada. Y aquí escucha esto: no hubo demostraciones de regocijo en alta voz. Una solemne reverencia se apoderó de todos. Eso a mí me sorprende, porque debiéramos de haber dicho, no, se pusieron a gritar, ¡viva Dios, viva Dios, viva Dios! No, no hubo demostraciones de regocijo en alta voz, una solemne reverencia se apoderó de todos, pero la alegría de sus corazones se manifestó en lágrimas de felicidad y susurraron fervientes palabras de gratitud porque Dios había condescendido a morar con ellos. Algo pasó esta semana pasada. Algo hermoso me pasó esta semana pasada públicamente y yo quise caer de rodillas en la calle, pero todo lo que pude hacer fue bajar mi cabeza y yo solamente dije, bendito sea el nombre del Señor, en voz baja. ¿Por qué? Porque no puedes hacer un escándalo loco. La verdad es que la presencia de Dios te conmina a manejarte con respeto, temor y reverencia delante de Él, y no en un acto desafiante y alocado. Muy bien. Déjame avanzar un poquito. Quizás esta tarde no voy a poder terminar con el asunto, pero déjame decirte algo muy, 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 muy importante. Muy importante. Déjame leerte esto. Hoy, la mayoría de los predicadores que pasan a la plataforma cada vez le faltan más al respeto a la gloriosa presencia de Dios. En muchas iglesias veo que los predicadores pasan sin saco, con una camisa desabotonada, sin corbata, otros en playera, y obligan a los acompañantes a que los igualen. ¿Sabes una cosa? Esto es una falta de respeto e irreverente actitud de desafío grosero a aquel que vive por los siglos de los siglos. Si tú me estás escuchando, si tú eres un ministro joven, si tú eres un predicador joven y estás aprendiendo, yo quiero decirte que estar ante la presencia del Señor y representar a Dios ante su pueblo, o representar al pueblo ante Dios, eso es cosa de gran responsabilidad. Y déjame leerte algo aquí, para que entiendas cómo deben estar los ministros delante del Señor. Los que se sacan la corbata y se ponen una playera o una camisa abierta, viéndole los pelos allí en mitad, ellos no representan a Dios, ellos representan a Satanás. Y alguno se va a ofender, no me importa si se ofende. Lo que me importa en este momento, que si hay un ministro joven que está escuchando, aprenda a honrar y temer a Dios. Fíjate bien, se designó para los sacerdotes un traje especial. Solamente una nota aquí arriba. A Aarón y a sus hijos
fueron los únicos a quienes se les permitía ministrar ante el Señor. Al resto de las tribus se le encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario. Además, debían ayudar a los sacerdotes en su ministerio, pero no podían ofrecer sacrificios ni quemar inciensos, ni mirar los santos objetos hasta que estuviesen cubiertos. Ok. Ahora escucha, ¿cómo tenemos que presentarnos vestidos delante del Señor? Yo no sé quién seas y no sé de qué universidad vengas o de qué seminario vengas. Si ahí te dicen que ya no necesitamos usar un traje adecuado, de ti depende. Escucha esto. Se designó para los sacerdotes un traje especial. ¿Qué cosa dice? Se designó para los sacerdotes un traje especial que concordaba con su oficio. Y dice aquí, y harás vestidos sagrados a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. ¿Cómo tenían que ser los vestidos de Aarón y de sus hijos? Vestiduras sagradas, no cualquier cosa, no cualquier trapo, vestiduras sagradas para honra y hermosura. Fue la instrucción divina que se le dio a Moisés. El hábito del sacerdote común era de lino blanco tejido de una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies, como una túnica, y estaba ceñido en la cintura por una faja de lino blanco bordada de azul, púrpura y rojo. ¿Sabes qué significaba esa faja de lino blanco bordada de azul? Acuérdate que el azul era el símbolo que el individuo que lo portaba debía de guardar los mandamientos de Dios con reverencia. Se extendía casi hasta los pies y estaba ceñido en la cintura por una faja de lino blanco bordada de azul, púrpura y rojo. Un turbante de lino o mitra completaba sus vestiduras exteriores. Ante la zarza ardiente, se le ordenó a Moisés que se quitase las sandalias, porque la tierra en que estaba era santa. Tampoco los sacerdotes debían entrar en el santuario con el calzado puesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Tampoco, dice, déjame leértelo, ante la zarza ardiente se le ordenó a Moisés que se quitase las sandalias, porque la tierra en que estaba era santa. Tampoco los sacerdotes debían entrar en el santuario con el calzado puesto. Las partículas de polvo pegadas a él habrían profanado el santo lugar. Esas partículas de polvo para Dios, que es un Dios de pureza total, dice que hubieran profanado el santo lugar. Debían dejar los zapatos en el atrio antes de entrar en el santuario y también tenían que lavarse tanto las manos como los pies antes de servir en el tabernáculo o en el altar del holocausto. ¿Te acuerdas que a Abraham se le dio una orden específica? ¿Quieres tú ser parte de mi pacto, de mi pueblo santo? Tienes que circuncidarte tú y a tus hijos para siempre. Porque Dios no tolera la impureza. Y la circuncisión era pureza en la parte más profunda, más íntima del cuerpo del hombre. Y Dios no tolera la impureza en ninguna parte del cuerpo del hombre, y aún en su parte más íntima debía de haber limpieza total. Cuando un hombre no se baña, cuando un hombre viene al culto delante del Señor sucio, afrenta a Dios. Acuérdate que el sacerdote ya se había bañado antes, por supuesto, para entrar a los oficios del templo, pero todavía tenía que lavarse las manos y los pies para poder entrar. Y cada vez que salía hacía lo mismo. Dice aquí, debían dejar los zapatos en el atrio antes de entrar en el santuario
Y también tenían que lavarse tanto las manos como los pies antes de servir en el tabernáculo, en el altar del incienso. En esa forma se enseñaba constantemente que los que quieren acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de toda impureza. Esto a veces no lo entendemos. A veces nosotros pensamos que Dios es bonachón y nos va a perdonar y nos va a aceptar. Hermanos, con Dios no se juega. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a la vanidad de esta tierra. Limpio de manos y puro de corazón. Solo los de limpio corazón verán a Dios. Solo los de limpio. ¿Cómo está tu corazón? Solo los de limpio corazón verán a Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Las vestiduras del sumo sacerdote eran de costosa tela, bellísimas, como convenía a su elevada jerarquía. Además del traje de lino del sacerdote común, estoy leyendo esto porque hoy se está promoviendo por todas las escuelas el que el pastor, el predicador, pase en una forma casual, porque hay que alcanzar a la gente casual. Hermano, a la gente casual no la alcanzas con una vida casual, la alcanzas con una vida semejante a la de Cristo Jesús, y no menos que eso. Las vestiduras del sumo sacerdote eran de costosa tela de bellísima hechura, como convenía a su elevada jerarquía. Además del traje de lino del sacerdote común, la que ya hablamos, llevaba una túnica azul, otra, también tejida de una sola pieza. El borde del manto estaba adornado con campanas de oro y granadas de color azul, púrpura y escarlata. Sobre esto, además, llevaba el efod, vestidura más corta de oro, azul, púrpura, escarlata y blanco, rodeada por una faja de los mismos colores hermosamente elaboradas. El efod no tenía mangas y en sus sombreras bordeadas con oro tenían engarzadas 2 piedras de ónix que llevaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Sobre el efod estaba el racional, la más sagrada de las vestiduras sacerdotales. Era de la misma tela que el efod, de forma cuadrada, medía 1 palmo y colgaba de los hombros mediante un cordón azul prendido en argollas de oro. El ribete estaba formado por una variedad de piedras preciosas, las mismas que formaban los 12 fundamentos de la ciudad de Dios. Dentro del ribete había 12 piedras engarzadas en oro arregladas en hilera. Alguien me va a decir, no, pero eso ya pasó, eso era antes, eso ya quedó clavado en la cruz. No, queridos, la santidad de Jehová, eso será eterna. Si por algo nos vamos a distinguir en el cielo, será por nuestras manos santas, en una obediencia perfecta a la santa ley de Dios, que es pureza total. Dice aquí, dentro del ribete había 12 piedras engarzadas en oro, arregladas en hileras de 4, que como la de los hombros, tenían grabados los nombres de las tribus. Las instrucciones del Señor fueron: y llevarán a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, y cuando entrara en el santuario para memoria delante de Jehová continuamente. Así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. El salmista dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Escucha esto, por favor, pon atención. A la derecha y a la izquierda del racional había 2 piedras grandes y de mucho brillo. ¿Cómo era la vestidura del sacerdote, querido? Era de una hermosura extraordinaria. Era lo mejor. Nadie en el pueblo está vestido tan hermosamente, tan finamente, tan elegantemente como el que iba a estar delante de la presencia del Señor. Y cuando tú vas a estar delante de la presencia del Señor, es interesante que cuando tú vas a una fiesta, a un baile, llevas tus mejores galas. Para presentarte delante de Satanás, te presentas de la mejor manera. Y cuando vas delante del Señor, Satanás dice: no, ve como quieras. Hermano, Dios aborrece la inmundicia y la suciedad.
Ahora podemos acercarnos lavando los corazones con agua pura, con corazones sinceros, con una conciencia limpia y con manos limpias. Dice aquí, a la derecha y a la izquierda del racional había dos piedras grandes y de mucho brillo, se llamaban Urim y Tumim. Mediante ellas se revelaba la voluntad del Dios al sumo sacerdote, y cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que los decidiera, si un nimbo iluminaba la piedra de la derecha, era señal de aprobación o consentimiento divinos, mientras que si una nube obscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o desaprobación. La mitra del sumo sacerdote consistía en un turbante de lino blanco que tenía una plaquita de oro sostenida por una cinta azul con la inscripción Santidad a Jehová. Todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes había de ser tal que inspirara en el espectador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los que se allegaban a su presencia. Déjame decirte una cosa. Nosotros, los que estamos delante de la congregación, tenemos que motivar a la pureza, a la limpieza y a la santidad. Escucha esto. Era un pastor joven y un día estaba dando un estudio bíblico a una mujer recién casada. Le di el estudio bíblico y la mujer estaba hechizada por el estudio. Y cuando terminé el estudio bíblico, me dijo, qué hermoso habla usted, pastor. Qué lindo es usted. Y entonces dijo esto, usted se ve tan especial. ¿Cómo me gustaría tener un esposo como usted? Y te voy a decir una cosa. Yo en ese momento no cabía en mis zapatos, porque la mujer me estaba admirando y decía que yo era un hombre muy especial. Y me llené de arrogancia y orgullo, no sé qué. Pero lo que subrayó, ¿cómo me gustaría tener un hombre como usted? Yo fui con mi madre a platicarle feliz lo que yo había logrado y lo que la linda mujer había dicho. Mi madre bajó la cabeza y me dijo, qué lástima que en lugar de que la gente ponga los ojos en Jesús, haces que la gente ponga sus ojos en ti. Lo que haces no vale la pena. Cuando mi madre me dijo eso, yo me quedé frío. Qué lástima que el trabajo que haces que la gente ponga sus ojos en ti, en lugar de ponerlos en Jesús. Por favor, venme a platicar algo hermoso. Cuando tú hagas que la gente, con lo que dices, ponga sus ojos en Jesús y no en ti. Porque tú no puedes salvarlos, no puedes redimirlos, no puedes perdonarlos, no puedes darles vida eterna. El único que puede darles vida eterna es Cristo Jesús. Hermanos, nosotros a veces nos sentimos felices y contentos y arrogantes porque la gente dice, ¿quién fuera como usted? O qué bueno, o qué grande es usted, o qué tremendo es usted, o qué maravilloso hombre es usted. Cuando nosotros hacemos que la gente fije sus ojos en nosotros, estamos echando a perder la sangre de Cristo Jesús. ¿Me estás entendiendo? Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos que inspirar a la gente a fijar los ojos en la sangre de Cristo Jesús, en la pureza de Cristo Jesús, en la santidad y la vida eterna de Cristo Jesús. Lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes había de ser tal
que motivara, que inspirara en el espectador el sentimiento de la santidad de Dios, que inspirara lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los que se allegaban a su presencia. Voy a dejar esto aquí y vamos a continuar el lunes, porque el lunes vamos a tener nuestra reunión ya en forma regular, lunes, miércoles y sábados, acuérdense. Lunes a las 5:30, miércoles a las 5:30 y sábados por estos días a las 5 de la tarde. Quiero hablar acerca de la expiación, que será algo maravilloso. Por favor, no pierdas estos dos mensajes del lunes y del miércoles. Pero entre tanto, yo quisiera que tu motivación primera sea el sueño de Dios, que Él te saca de la esclavitud de tu pecado y de tu maldad para llevarte al monte. Sube a mí al monte. Y entonces vamos a ver algunas festividades muy importantes. ¿Cuáles son las festividades que alegran el corazón de Dios y cuáles son las festividades que nos alegran a nosotros? Y desafortunadamente hay algunas cosas que tenemos que aprender para entender qué cosa es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Mientras tanto, quítate los zapatos, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Haz que tu casa sea el lugar más limpio, más completo, más puro, más santo, para que la presencia del Señor no se retire de ella. No he llegado al punto donde quiero llegar. Que estoy seguro va a ser una bendición. No tienes idea de lo que significa el santuario con sus servicios y todo lo que esto significa en relación al santuario de tu casa. Todo esto que estamos haciendo aquí o diciendo aquí es exactamente lo que tiene que repetirse en tu casa. En tu casa no solo será asunto de contar unos coritos y de leer unos 3 versículos de la Biblia, sino se tiene que repetir el servicio del santuario en una plenitud tan especial pero tienes que entenderlo. Yo tengo que leerte los versículos, tengo que leerte las notas para que comprendas por qué es necesario e indispensable todas estas cosas. Que Dios te bendiga. Vamos a cantar el himno número 52, por favor, y deseo que este fin de año pueda ser un fin de año hermoso en el cual te encuentres con tu Dios y te quedes con ese Dios maravilloso que te lleve de la mano por la senda oscura y difícil este nuevo año, pero triunfante para gloria de su precioso nombre. El 52. Conmigo
antes de terminar y hacer la última oración, quisiera leerte una nota que se encuentra en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, y dice así, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así que quisiera que pudiéramos nosotros entender una frase que dice aquí: el triunfo de los padres, el triunfo de los hijos, el triunfo de la familia de Dios. Hoy es el último sábado del año y quizás a medianoche del lunes tú te vas a acercar a tu esposa y a tus hijos en medio de una comilona tremenda, borracho con el alcohol. Tú dirás, yo no tomo. No, borracho con el alcohol de tanta comida que se hace alcohol entre comida y fruta. Eso se hace un alcohol más violento que el de los borrachos. Te acercarás a tu esposa a desearle un feliz año. Te acercarás a tu hijo a desearle un feliz año. Quisiera pedirte algo. Acércate a tu hijo y en lugar de desearle un feliz año, pídele perdón. Te lo digo como papá. Muchos de nuestros hijos llevan en sus corazones tantos resentimientos contra el padre o contra la madre. Y ellos nos toleran porque les hemos enseñado que tienen que respetar a sus padres. Pero muchos de nosotros hemos equivocado tan horriblemente el camino. Y nosotros pensamos que en un abrazo, deseándole un nuevo año, un feliz año nuevo al hijo, está resuelto todo el daño que le hemos hecho en el pasado.
por favor, sé preciso. Llévalo a un rincón aparte y pídele perdón por eso, por aquello. Sé preciso. No juegues. No quieras quedar bien con él. Ese niño, ese muchacho, ese hombre, puede ser que se pierda y tú serás el responsable por tu testimonio. Tu testimonio es el que lleva a la muerte o a la vida eterna. Y si tu testimonio ha sido malo, no te asustes. Todavía se puede hacer algo. Ve y pídele perdón. Pídele perdón. Abrázalo. Humíllate ante él. Tú seguirás siendo el hombre de los errores, de las equivocaciones, un hombre pecador, pero ese muchacho entenderá que aunque eres un hombre de errores y pecador, eres un hombre honesto y te admirará y se levantará y limpiará el dolor y la amargura y sanará su corazón y buscará al Dios vivo que perdona, que redime, que levanta, que sana y que salva. No dejes de hacerlo. Quiero que sepas que tu hijo está muy lastimado. Y tú que me estás escuchando, tu hijo está muy lastimado. Y tú tendrás muy buenas razones para justificarte. Pero cada razón que usas para justificarte o para exculparte, todo lo que estás diciendo es que él tiene razón, porque su padre es un necio. No des excusas. No des ninguna excusa. Solo pídele perdón. Dile que te equivocaste en esto, en esto, en esto, en esto. Y si te pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer? Él espera que tú digas, pues ya no voy a equivocarme y voy a ser mejor. Pero sabes una cosa, no lo podrás hacer. Y si tú dices algo como esto, hijo, quisiera decirte que voy a ser mejor, pero ni siquiera sé cómo empezar y ni siquiera sé cómo hacerlo. Él entenderá que ahora está siendo honesto y te abrazará y llorará contigo y sanará su corazón y él sanará el tuyo. Y tu familia tendrá la armonía de la presencia del Espíritu Santo, que es el único que puede hacer que tú, tu hijo, tu esposa y tu familia puedan tener dulcemente la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, los frutos del Espíritu Santo que son amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley que te persiga. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucho amor, porque los frutos del Espíritu Santo vienen cuando hay una armonía humilde que quebranta, que doblega, que pide perdón y que se humilla. Hazlo. Pídele perdón a tu hijo. Y tu hijo, y tu hijo. Si es al revés, si eres tú el que has fallado, hazlo igual. Tu padre te está esperando. Algún día tienes que cambiar y madurar. Algún día tienes que ser hombre. Pues sélo ahora. Levántate, llénate de valor y pide perdón. Madura, madura, madura y acepta que la responsabilidad de tus errores no son los amigos, no es el tiempo, no es tu padre, no es tu madre, no es la escuela, no es Dios, eres solamente tú. Cuando tú te hagas responsable de todos tus errores,
entonces darás a entender que has madurado y que la presencia de Dios está contigo. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un fin de año hermoso, lleno de paz y de bendición, y comiencen uno bajo la dirección completa del Espíritu Santo. Un abrazo, que Dios me los cuide, y ha sido un placer estar con ustedes.